Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de los últimos movimientos de Rusia. Enseguida les contamos informaciones de última hora que apuntan a que Rusia habría desplegado 360.000 soldados en Bielorrusia, cerca de las fronteras de la OTAN. Enseguida les contamos los últimos mensajes por parte de Donald Trump, las alarmas sobre Venezuela, también escándalos en Estados Unidos relacionados con Susie Wiles, con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, en un momento en el que seguimos atentos a todo lo que ocurre en torno a tres sierras. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero vamos a empezar con últimas horas. Les contamos que la presencia de 360.000 soldados en Bielorrusia ha llamado la atención tras las advertencias del experto en asuntos exteriores de la CDU del partido alemán, Kiesewetter. Según su evaluación, los años 2026 y 2027 serán críticos. Estas declaraciones se hicieron en NTV durante una conversación con Pinar Atalay tras las recientes conversaciones en Berlín. Según este experto, Putin estaría formando a cientos de miles de militares que no participan en la guerra en Ucrania, sino que están destinados en Bielorrusia, país fronterizo con la OTAN. Destaca que los próximos 2 años serán decisivos para la seguridad de la región. Según este político alemán, Rusia mantiene 2 cuerpos de ejército en Bielorrusia, es decir, entre 350.000 y 360.000 soldados de combate. Este despliegue genera preocupación, especialmente en los países bálticos. Aunque las acciones de Rusia también se evalúan en términos de eficacia militar en Ucrania, la guerra no ha alcanzado su plena actividad militar en el campo de batalla. Sin embargo, gracias a la economía militar, Rusia está reclutando a cientos de miles de soldados que no participan en Ucrania. Esta dinámica genera preocupación en los países bálticos y en otros vecinos. El Kremlin, que rechazaba hoy la tregua navideña propuesta por el canciller alemán Friedrich Merz y apoyada por Volodymyr Zelensky tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín, decía: nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que permita que puedan prepararse para la guerra. Es lo que apuntaba en el día de hoy Dmitry Peskov en su rueda de prensa diaria. Añadía que el cese de las hostilidades depende de si llegan o no a un trato, tal y como dice el presidente Donald Trump. Dice que si Ucrania se deja llevar por el deseo de sustituir la búsqueda de un acuerdo con soluciones cortoplacistas e inviables, entonces difícilmente estarán preparados para participar en ello. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, decía este martes que el presidente ruso Vladimir Putin no ha hablado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el 16 de octubre. Trump afirmaba ayer que tuvo una llamada telefónica con Putin, pero no compartió ningún detalle. Peskov también comentaba la opción de un alto el fuego navideño en Ucrania. Afirmaba que Rusia busca un acuerdo de paz y no un alto el fuego para dar a Ucrania un respiro y prepararla para la continuación de la guerra. Tras las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y sus aliados europeos durante el fin de semana, Peskov afirmó que Moscú no ha recibido nuevas propuestas, pero que va a analizar los nuevos documentos a medida que los reciba. Miramos también a las palabras por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía que está más cerca que nunca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, después de las reuniones en Berlín durante el fin de semana con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y autoridades europeas. El mandatario de Estados Unidos insistía en que cuenta con un apoyo enorme por parte de los aliados en Europa. Dice que ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin. And I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been. A todo esto, el presidente de Estados Unidos también decía que había hablado con Putin y con Zelensky. En las últimas horas dice que está más cerca que nunca de una paz en Ucrania. We had a very good conversation 1 hour ago with the European leaders, many of them involving the war with Russia and Ukraine. We had a long discussion, and things are seemingly going well, but we've been saying that for a long time. Les contamos además que Rusia confiscó activos del boxeador ucraniano campeón olímpico y del mundo Oleksandr Usyk por financiar al ejército de Ucrania. Es lo que informaban este martes las autoridades de Crimea. Decían que hoy la lista de bienes nacionalizados se ha ampliado con los activos de otras 84 personas físicas y jurídicas que colaboran con Kiev, generan ingresos en Crimea y los destinan a apoyar a los ucranianos. Es lo que escribía en Telegram el presidente del Parlamento, Vladimir Konstantinov. La lista incluye al deportista
Oleksandr Usyk, campeón de peso pesado y peso crucero, quien, según autoridades rusas, ha organizado repetidamente campañas de recaudación de fondos para financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advierte a Europa, dice que está intentando imponer nuevamente sus condiciones y sus deseos en Ucrania. Европейскую элиту либеральный порядок в политическую жизнь всех остальных государств. Прямое вмешательство во внутренние дела, в том числе запреты на результаты выборов, как это было в Румынии, а затем и в Молдавии, и в целом ряде других стран, подтасовки абсолютно налицо. И вот, значит, стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, она говорит... Mirando a Rusia, les contamos que unas imágenes recién surgidas muestran el catastrófico accidente de un avión de transporte militar ruso An-22 Antey que se desintegró en el aire antes de estrellarse contra el suelo cerca del embalse de Ubod, en la región rusa de Ivanovos, lo que muestra un vídeo compartido por la comunidad Osint Supernova el 15 de diciembre. Las imágenes capturan el momento en que el enorme avión pierde rápidamente altitud y luego se desintegra en vuelo, dividiéndose en dos secciones antes del impacto. El accidente ocurrió el 9 de diciembre, según Military. Los 7 miembros de la tripulación a bordo fallecieron. Medios rusos informaban que el avión estaba realizando un vuelo de prueba rutinario tras las reparaciones. Los aviones de transporte An-22 tienen su base en el aeródromo militar de Ivanovo-Severny, un centro clave para la aviación de transporte militar rusa. Fuentes citadas por el diario Kommersant, citando a funcionarios del Ministerio de Defensa ruso, afirmaron que este avión llevaba más de 50 años en servicio y estaba en vuelo tras las tareas de mantenimiento programadas. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaraba este martes que no basta con obligar a Rusia a aceptar un acuerdo de paz. Dice que debe lograr que Rusia acepte que existen reglas en el mundo y que no puede engañar a todos. Dice que este es el camino real hacia una paz duradera, es lo que apuntaba hoy en el Parlamento neerlandés, afirmando que casi no hay crimen contra la humanidad que Rusia no haya cometido. Zelensky afirmaba que Kiev participa en las negociaciones de paz más intensas y centradas desde el inicio de la guerra en 2022. Sin embargo, instaba a los Países Bajos y a otros aliados europeos a no premiar a Rusia en el acuerdo de paz. Advirtió que cada detalle importa. Criticaba las exigencias de Rusia de que Ucrania entregue partes de su territorio que ni siquiera han logrado conquistar, también de que limite su soberanía. Mientras tanto, les contamos que una decena de líderes europeos y de la Unión Europea saludaban este lunes los avances y los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania y reiteraban la importancia de una fuerza multinacional europea apoyada por Estados Unidos en caso de un alto el fuego, unas garantías vinculantes y también una declaración firmada por el canciller alemán Friedrich Merz, las primeras ministras de Dinamarca y de Italia o los primeros ministros de Polonia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, además del presidente francés Emmanuel Macron y del presidente finlandés Alexander Stubb, junto a los jefes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, decían o advertían que estamos más cerca de una paz en Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advierte que Rusia está fracasando. En Ukraine, la Russie est en échec politiquement, militairement, économiquement. La progression millimétrique sur le front se fait au prix de vies humaines innombrables et c'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent entre Ukrainiens, Européens et Américains aujourd'hui à Berlin. Et c'est dans ce contexte également que les Européens ont décidé de prendre leur destin en main avec des décisions très significatives, à commencer par celle qui a été prise vendredi, consistant à priver la Russie de ses actifs russes placés en Europe aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que la Russie de Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression et verse des réparations. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz afirmaba que existía una opción real de paz en Ucrania tras el segundo día de negociaciones en Berlín entre funcionarios de Ucrania, Estados Unidos y Europa. Zelensky afirmaba que las conversaciones sobre territorio con Estados Unidos serán difíciles y que debían de resolverse de forma justa. Alemania también presentó un plan de defensa de 10 puntos para profundizar la cooperación con Ucrania, que incluye la adquisición conjunta de armas y el intercambio de datos del campo de batalla. El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habla de una provocación a Rusia.
Ráadásul az a tény, hogy az Európai Unió a saját szabályait nevetségessé téve egyébként az orosz vagyon lefoglalásából akarja előteremteni ezt a 80 000 milliárd forintot, ezzel egy olyan eszkalációs kockázatot okoz, amihez foghatót az elmúlt 2-3 évben nem nagyon láttunk. Ugyanis az orosz vagyon befagyasztása, illetve az orosz vagyon befagyasztása után az orosz vagyon felhasználása az egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben sem volt. Hablamos ahora de Venezuela. Les contamos que Estados Unidos se está preparando para incautar más petroleros sancionados frente a las costas venezolanas, mientras la administración Trump abre una nueva fase de su campaña de presión contra Nicolás Maduro, es lo que apuntaba Axios. Esa nueva fase también podría incluir pronto ataques terrestres contra Venezuela, es lo que apuntaba Trump después de incautar más petroleros, amenazando con empobrecer aún más a una nación rica en petróleo que ya enfrenta dificultades, mientras Trump intenta obligar a Maduro a dejar el cargo. Trump rompía el sello de la última estrategia de Estados Unidos la semana pasada, autorizando a las fuerzas estadounidenses a realizar la primera incautación de este tipo de un petrolero con petróleo venezolano, el Skipper, en aguas internacionales. Dicen que Trump tiene muchas herramientas para poder ejercer esta presión contra Maduro. La Armada de Estados Unidos, sin precedentes en alta mar, puede bloquear eficazmente a Venezuela o constituir la plataforma de lanzamiento de una invasión que Trump hasta ahora no ha autorizado. With the help of our great service members, we've stopped the invasion in its tracks, and we're dismantling the cartels very rapidly, and they are being declared enemies of the United States of America. They have been so declared, legally declared. More than 25,000 warriors have served in this historic operation. It is indeed an incredible and historic operation, and we've never done anything so effectively, and we've had a lot of victories. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confiaba en que los estadounidenses le van a amarrar las manos a los locos que aseguró quieren una guerra en Sudamérica, momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Mar Caribe, que el líder chavista considera una amenaza y un intento de provocar un cambio de régimen en Venezuela. Además, el líder chavista aseguraba que movimientos sociales y sindicales, así como las iglesias cristianas, católicas de Estados Unidos y muchos líderes políticos tienen conciencia del valor de la paz en América y del valor de respetar a Venezuela. Mientras tanto, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko dice que las puertas de su país están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si este desea abandonar su país. Es lo que afirmaba hoy el presidente bielorruso tras obtener consultas este fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole. Decía, Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él. Es lo que afirmaba en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax. No obstante, Lukashenko matizaba que este tema, sinceramente, jamás ha sido abordado. Dice que Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya y se fugue. Dice que es un tipo duro, que es un chavista y que es un tipo duro como Hugo Chávez, un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y alcanzar acuerdos. También miramos a España. Les contamos que el Ministerio de Agricultura ha comunicado esta mañana 10 nuevos positivos de peste porcina africana en jabalíes encontrados dentro del foco de infección en Barcelona, con lo que ya son 26 el número de animales hallados. Según ha detallado esta mañana el consejero de Agricultura, Óscar Ordeig, se trata de cifras normales, fruto en parte de la búsqueda intensiva llevada a cabo en los últimos días, cuando se amplió también el radio más allá del primer perímetro de 6 kilómetros. Dice que la noticia sería que no salieran más positivos. La previsión es que salga más, es lo que insiste el responsable de Agricultura, que ha confirmado que se sigue con el mismo dispositivo. Añade que todos los animales que se encuentran son analizados y que ahora están centrados dentro del radio de 20 kilómetros, aunque advierte que si hay dudas de jabalíes fuera de este radio también se analizarán. Dice que hay muchos descartados. En este sentido, el consejero Ordeig se ha felicitado por el hecho de que todos los jabalíes hallados estén dentro de la zona de vigilancia, con lo que no es necesario ampliar el perímetro. Pendientes de España, con el foco puesto de nuevo en Estados Unidos, mirando a un escándalo que explotaba hoy en la Casa Blanca. Susie Weiss, la jefa de gabinete, cargando contra Trump, contra J.D. Vance, contra Elon Musk. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión.
Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones... Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en Estados Unidos. Les contamos que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene personalidad de alcohólico porque dice que trabaja con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en 2 artículos, Wiles define al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, como un teórico de la conspiración. Afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general Pam Bondi por la gestión del caso de Jeffrey Epstein. Decía que algún psicólogo clínico que sepa mucho más que ella rebatiría lo que iba a decir, pero que los alcohólicos funcionales o los alcohólicos en general exageran su personalidad cuando beben. Decía que en este sentido que el propio Trump tiene la personalidad de un alcohólico porque opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Sobre J.D. Vance, que en 2016 dijo ser alguien que nunca apoyaría a Trump, Wiles opina que su giro político responde a motivos políticos. También afirma que el vicepresidente es uno de los pocos miembros que entendieron la importancia del caso Epstein, ya que dice que siempre ha sido un teórico de la conspiración. En cambio, señala que Bondi, la fiscal general, se equivocó por completo en febrero cuando entregó supuestos documentos secretos de Epstein a un grupo de influencers de derecha. Resultó que en esos archivos no había ninguna información nueva, lo que generó decepción con el gobierno de Donald Trump. Mirando precisamente a Estados Unidos, les contamos que Elon Musk ha comenzado a financiar las campañas del Partido Republicano para la Cámara de Representantes y el Senado para las elecciones intermedias de 2026. Una muestra de que su relación con el presidente Trump se ha descongelado desde su complicada ruptura a principios de este año. En este sentido, Musk amenazó con lanzar un tercer partido y apoyar a los rivales de los republicanos en el cargo durante su disputa con Trump. Ahora, sin embargo, está de nuevo en el bando republicano. Elon Musk recientemente emitió grandes cheques para ayudar a los republicanos a ganar las carreras al Congreso el próximo año. Indicaba que daría más a lo largo del 2026. La cantidad de estas donaciones no se van a revelar públicamente hasta que se publiquen los informes de financiación de la campaña el próximo mes, pero su apoyo podría ser un gran impulso para los republicanos de Trump el próximo año, ya que intentan impedir que los demócratas recuperen el poder en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes. También les contamos que los Obama iban a reunirse con el director Rob Reiner y su esposa Michelle la noche en que fueron asesinados supuestamente por su hijo Nick Reiner en su casa de Los Ángeles. Al parecer se suponía que iban a verlos esa misma noche y que precisamente anoche les dieron las noticias, lo que apuntaba Michelle Obama en Jimmy Kimmel Live este lunes cuando el presentador le preguntaba sobre cómo estaba lidiando con la noticia de los asesinatos de sus amigos. La ex primera dama dijo que ella y su esposo quedaron devastados cuando se enteraron
hablaron de que el legendario cineasta y su esposa, con quienes habían sido amigos durante muchos años, habían sido asesinados. Tras la muerte de la pareja, el expresidente Barack Obama publicó una declaración elogiando el legado de los Reiner. Decía: Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa Michelle. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla, es lo que apuntaba en un mensaje en X. Mientras tanto, les contamos que Trump ha presentado una demanda de 10.000 millones de dólares a la BBC. Alega que su documental Programa 2024 distorsionó un discurso que pronunció el 6 de enero de 2021. La demanda consta de un cargo de difamación y un cargo de violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida. Solicita 5.000 millones de dólares por cada delito. Un portavoz del equipo legal del presidente de Estados Unidos ha señalado a Fox que la otrora respetada y ahora deshonrada BBC difamó al presidente Trump al manipular intencional, maliciosa y engañosamente su discurso en un descarado intento de interferir en las elecciones presidenciales de 2024. También miramos a Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana decía este martes que la lucha contra el fentanilo debe centrarse en las causas profundas de la crisis. Criticaba que la nueva clasificación de Estados Unidos de esta droga mortal como un arma de destrucción masiva es engañosa. Esta es la respuesta de Sheinbaum a Donald Trump. El tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas. Dada esta orden ejecutiva, se pudiera prever que el gobierno de Estados Unidos insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya usted nos ha comentado en las llamadas telefónicas. ¿La postura del gobierno de México sería la misma? La misma. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Decía Sheinbaum que le ha planteado esto al presidente Trump y anuncia que se deben abordar las causas del consumo de drogas, no solo este enfoque de clasificar ahora una de estas drogas como un arma letal de destrucción masiva, es lo que apuntaba Sheinbaum a los periodistas. También les contamos que pese al acercamiento explícito del presidente argentino Javier Milei a Estados Unidos y a su presidente Donald Trump, China consolida su avance económico en Argentina. Las importaciones desde el gigante asiático crecieron un 61,3% interanual en los primeros 10 meses de 2025 y ya representan el 23,1% del total, lo que convierte a China en el principal origen de bienes importados y amplía el déficit bilateral a 7.266 millones de dólares. Es lo que apuntan datos citados por la agencia Bloomberg. Esta tendencia coincide con un contexto político delicado. Trump advirtió a Milei que evite cualquier vínculo militar con Pekín en una reunión en la Casa Blanca celebrada días antes de las elecciones de medio término, cuando Estados Unidos otorgó a Argentina un swap de hasta 20.000 millones de dólares para intentar contener la presión sobre el peso. La advertencia apunta directamente a la Estación Espacial China en Bajada del Agrio, Neuquén, operativa desde 2017, cuya cesión por 50 años y acceso restringido mantiene abierto el debate sobre soberanía y uso dual. La Embajada de China en Argentina aclaraba en 2024 que jamás se han encontrado indicios de uso militar en una base que sirve para investigaciones científicas. En un comunicado, la sede diplomática explicaba que la Estación de Espacio Lejano es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina y que los científicos de ambos países participan desde aquí en investigaciones científicas. Miramos también a México. Les contamos que al menos 7 personas fallecieron este lunes al estrellarse una avioneta que intentó hacer un aterrizaje de emergencia unos 50 kilómetros al oeste de Ciudad de México. Es lo que informaba el coordinador de Protección Civil del Estado de México, la región que rodea la capital. El accidente tuvo lugar en San Mateo Atenco, una zona industrial a solo 5 kilómetros del aeropuerto de Toluca. La avioneta había salido de Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano. El funcionario explicaba que la aeronave era un jet privado de tamaño medio, de la que según la bitácora de viaje iban 10 personas con 8 pasajeros y 2 tripulantes. Horas después del suceso solo se habían recuperado 7 cadáveres.
También miramos a la ciencia, les contamos que a pocos días de que la misión 3 Atlas realice su aproximación más cercana a la Tierra, agencias de todo el mundo están realizando el simulacro de defensa planetaria más grande y extenso, con el objetivo de protegernos contra futuras amenazas del más allá. Dicen que esta es una excelente oportunidad para que los observadores de todo el mundo practiquen el seguimiento de la ubicación de un cometa en el cielo, en caso de que alguna vez se encuentre uno que represente un peligro para la Tierra. Es lo que apuntaba una declaración de representantes de la NASA. Mencionaban en este sentido que han podido monitorear a este intruso cósmico durante mucho tiempo. La prueba, que se lanzó el 27 de noviembre y durará hasta enero de 2026, fue lanzada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides, una coalición mundial de expertos espaciales que incluye a la NASA, a la Agencia Espacial Europea y más de 23 naciones diferentes. Su misión es detectar y monitorear asteroides y objetos cercanos a la Tierra, especialmente peligrosos, para evaluar sus posibles impactos en nuestro planeta. Mientras tanto, la NASA ha mantenido que la entidad interestelar es un cometa y no de origen artificial o extraterrestre, tal y como ha especulado en varias ocasiones Avi Loeb, citando características poco convencionales como su aceleración no gravitacional, su anticola y chorros extraños, que pensaba que podrían ser una forma de propulsores tecnológicos. También les contamos que en un nuevo estudio publicado por la revista Geophysical Research Letters, los científicos creen haber descubierto la razón por la que las Bermudas nunca se hundieron después de que sus volcanes se apagaran hace más de 30 millones de años. Normalmente, cuando los volcanes cierran, la placa tectónica se aleja del punto caliente del manto profundo y la corteza y el volcán se enfrían hasta que se hunden lentamente. Sin embargo, los científicos encontraron una capa de roca inusual debajo de la corteza oceánica bajo las Bermudas, empujando la isla hacia arriba. La capa tiene un espesor de 20 kilómetros, un nivel de espesor nunca visto en ninguna capa similar en todo el mundo. El equipo, dirigido por el sismólogo William Fraser de Carnegie Science y Jeffrey Park de la Universidad de Yale, analizaba ondas sísmicas de 396 terremotos distantes, todos los cuales fueron lo suficientemente fuertes como para enviar vibraciones limpias a través de la Tierra. Utilizando esas ondas y lo que dejaron atrás, los investigadores pudieron pintar una imagen vertical de las rocas que se encuentran debajo de las Bermudas, hasta aproximadamente 31 millas. La imagen reveló una gruesa capa de roca que es menos densa que la roca que la rodea. Fraser explicaba que normalmente después de la base de la corteza oceánica se espera esté el manto. Pendientes de la ciencia, mirando también a la geopolítica, atentos a estas declaraciones sobre Venezuela por parte de Rubio y de Hegseth, también muy atentos a cómo fue el rescate de María Corina Machado. Enseguida, en los próximos minutos, vamos a conocer más detalles. Antes hacemos una pausa y volvemos con la información en Negocios Televisión.